Siddhartha de Hermann Hesse, parte 18. Poco a poco, como la humedad que iba infiltrándose por la corteza de un árbol moribundo, hasta impregnarlo totalmente y podrirlo, el mundo y la indolencia fueron invadiendo el alma de Siddhartha, hasta colmarla, entorpecerla, agotarla y adormecerla. A cambio de ello, sus sentidos habían revivido y aprendido muchas cosas haciendo acopio de experiencias. Siddhartha aprendió a comerciar, a usar su poder sobre los hombres y a divertirse con las mujeres. Ya sabía llevar ropa elegante, dar órdenes a sus criados y bañarse en aguas perfumadas. Aprendió a comer platos fina y cuidadosamente preparados, que incluían también pescado, carnes, aves, especies y dulces, y a beber vino que da pereza y ayuda a olvidar. Aprendió a jugar a los dados y al ajedrez, a admirar el arte de las bailarinas, a hacerse transportar en un palanquín y a dormir sobre un lecho mullido. Sin embargo, siempre se había sentido diferente de los demás y superior a ellos. Siempre los había mirado con un poco de sorna, con algo de desprecio burlón que los sámanas suelen experimentar por la gente del mundo. Cuando Kamaswami se hallaba indispuesto o de mal humor, o cuando se sentía despechado, torturado por sus preocupaciones financieras, Siddhartha le lanzaba siempre una mirada burlona, pues solo en forma lenta e insensible empezó a fatigarse su ironía y a menguar su sentimiento de superioridad. Al ritmo de las estaciones y de las temporadas de lluvia, y lentamente también en medio de sus riquezas cada vez mayores. El propio Siddhartha había ido adoptando ciertos rasgos típicos de los hombres niños, como son su puerilidad y sus temores. Mas no obstante, los envidiaba, y su envidia aumentaba a medida que se iba pareciendo a ellos. Les envidiaba cosas que a él le faltaban, y ellos poseían: la importancia que lograban dar a sus vidas, el apasionamiento que ponían en sus alegrías y en sus miedos, y la dicha angustiosa pero dulce de saberse eternamente enamorados. Pues aquellos hombres vivían siempre enamorados de sí mismos, de sus mujeres, de sus hijos, del honor o del dinero, de sus proyectos o de sus esperanzas. Pero no fue justamente eso, esa alegría ingenua y desquiciada, lo que aprendió de los humanos. Aprendió más bien su lado desagradable, que él mismo despreciaba. Con suma frecuencia le ocurría que, después de una velada transcurrida en sociedad, permanecía largo rato en su lecho, entre aturdido y fatigado. Otras veces montaba en cólera y se impacientaba cuando Kamaswami lo aburría con sus preocupaciones, o bien se echaba a reír estentóreamente cuando perdía en el juego de los dados. En su rostro se leía aún mayor inteligencia y vida espiritual que en el de los demás, pero cada vez reía menos y empezó a adoptar uno tras otro todos aquellos rasgos que aparecen con frecuencia en los rostros de la gente adinerada. Los rasgos de la insatisfacción, del carácter enfermizo y malhumorado, de la desidia y la ausencia de amor. La enfermedad espiritual de los ricos se fue apoderando lentamente de él. Y el cansancio fue envolviendo poco a poco a Siddhartha como un velo, como una niebla tenue que se espesaba un poco más cada día,
que cada mes volvíase más turbia y cada año más pesada. Así como un vestido nuevo envejece y pierde su hermoso colorido. Con el tiempo, o bien se mancha, se arruga o se gasta. Y empieza a mostrar zonas raídas y deshilchadas. Así también había envejecido la nueva vida de Siddhartha, la vida que iniciara al separarse de Govinda. Perdió brillo y colorido con el paso de los años, y acumulando manchas y arrugas en su superficie, dejaba traslucir en el fondo las horribles huellas de la desilusión y del hastío. Siddhartha no lo advertía. Solo notó que aquella voz tan nítida y segura que otrora despertara en él para guiarlo en sus momentos más brillantes, había enmudecido totalmente. El mundo, el placer, la codicia, la indolencia y al final incluso el vicio que él siempre aborrecería y ridiculizara más en su vida. La avaricia se había apoderado de su alma. También lo había subyugado el afán de posesión y de lucro, que dejó de ser un juego frívolo y se convirtió para él en una cadena y en un verdadero lastre. Por un camino extraño y sinuoso había desembocado en esta vil y tristeza dependencia gracias al juego de dados, pues desde la época en que su corazón dejó de ser el de un sámana, empezó Siddhartha a jugar por dinero y objetos valiosos con una pasión y una furia cada vez mayores. Él, que antes había considerado el juego entre sonrisas indolentes como una costumbre más de los hombres niños, pronto se convirtió en un jugador temido, con el que muy pocos osaban enfrentarse. Tan audaces y elevadas eran sus apuestas. La miseria de su corazón lo impulsaba a jugar. Dilapidar el vil dinero jugando producíale una furiosa alegría y no hallaba otra forma de manifestar abiertamente y con sorna el desprecio que le inspiraban las riquezas. Ese ídolo de los mercaderes. Jugaba pues a lo grande y sin miramientos, odiándose y burlándose de sí mismo. Ganaba miles y perdía otros tantos. Perdía dinero, joyas o una casa de campo. Los recuperaba y volvía a perderlos en apuestas. Le gustaba aquel miedo, aquella angustia terrible y opresiva que sentía al arrojar los dados cuando tenía en juego grandes sumas. Y siempre intentaba renovarla, aumentarla y potenciarla al máximo. Pues solo en esa sensación lograba hallar algo parecido a un placer, a un arrebato de entusiasmo, a una experiencia capaz de elevarlo por su propia y sobra vida gris, mediocre y satisfecha. Y siempre que sufría alguna pérdida importante, buscaba nuevas fuentes de riqueza, se entregaba a sus negocios con mayor ahínco y se ponía aún más exigente con sus deudores, pues quería seguir jugando, seguir dilapidando dinero y demostrando su desprecio por los bienes materiales. Más pronto empezaron a importarle las pérdidas y fue perdiendo la paciencia con los deudores morosos. Perdió su habitual bondad de corazón para con los mendigos y su proclividad a hacer regalos y a prestar dinero a quien se lo solicitaba. Él, que era capaz de perder miles en una sola jugada y encima reírse, volvióse más rígido y mezquino en sus negocios y algunas noches hasta llegó a soñar con dinero.